Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Radio. Pues ya en ocasiones anteriores, básicamente en los dos programas anteriores, tratamos los temas de ingresos por salarios, ingresos por intereses, ingresos por actividades empresariales, ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, pues todo ello para la declaración anual de personas físicas, que recordemos que esta declaración se tendrá que presentar a más tardar el 30 de abril. Pues en esta ocasión, continuando con esta misma temática, nos vamos a dedicar a estudiar el tema de los demás ingresos, que esto incluiría pues ingresos por enajenación de bienes, ingresos por adquisición de bienes, que de repente como que no nos queda muy claro que también podemos tener un ingreso por adquirir un bien, suena bastante extraño, pero sí existe, eso en la ley, y también ingresos por premios, por dividendos y pues los demás ingresos que establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Va a ser un programa pues que esperemos que les sirva mucho para su declaración anual y pues esperemos que logremos transmitir de manera fácil y sencilla y hasta un tanto agradable los temas de carácter fiscal. Y les damos la bienvenida a este espacio para tratar este tema al maestro Julio Ortiz, a quien le damos la bienvenida. Julio, bienvenido a tu espacio. Gracias, muy amable, Susi, gracias por la invitación. El maestro Julio Ortiz Guerrero es contador público, certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista fiscal, egresado de nuestra facultad, catedrático en la misma en el área de fiscal desde hace muchos años y pues y también ejerce su profesión de manera independiente. Pues nuevamente gracias, Julio. No, al contrario, Susi, pues Julio, empezamos en este momento con este tema. Claro. Entonces arrancamos. Vamos a hablar, si quieres vamos en el orden de cómo van apareciendo los ingresos, estos tipos de ingresos que mencioné en la ley del impuesto sobre la renta. Primero, enajenación de bienes. ¿Qué nos dirías para la declaración anual en materia de enajenación de bienes? Yo creo que son básicamente tres conceptos. El primer concepto es el típico de enajenación de inmuebles, en donde normalmente esta operación se celebra con la intervención de un fedatario público y normalmente lo que requerimos es tener el famoso documento que emite el fedatario público sobre toda la información, porque aún suponiendo sin conceder que pudiera tener algún error, el SAT lo que tiene es el dato que el fedatario público aportó al sistema y entonces si tú difieres del cálculo hecho por el notario, lo primero que tendrías que resolver es ese tema, ¿no? Entonces sería el primer caso típico en donde la gente piensa que por haber ido al notario ya ahí se acabó todo el tema. Exacto. ¿No? Y cuando llegas al anual, pues de pronto aparece la información o de pronto se te olvida y de pronto el SAT localiza la información y te dice, oiga, ¿y esto? Y esto esto usted nunca lo declaró en la anual y pues sí. Entonces a ver qué pasó, ¿no? El otro tema que tenemos que también es muy típico de estas operaciones. A ver, nada más permíteme. Sí, claro, adelante. Ahí. Hoy todas las operaciones de alguna manera están amparadas en un CFDI, en un comprobante fiscal digital a través de Internet. El caso de la enajenación de inmuebles no es la excepción, aunque el vendedor, digamos, del inmueble no emite un comprobante. Y aquí quiero precisar que estamos hablando de enajenaciones de inmuebles, que es el primer caso que tocaste, donde la persona que enajena el inmueble, pues este inmueble no tiene nada que ver con su actividad empresarial o no realiza actividades empresariales, ¿no? Ese sería, digamos, el primer punto. Pero bueno, entonces regresando al tema del comprobante fiscal, pues también está amparado por un comprobante fiscal, aunque no lo emite el vendedor, ¿no? Así es. ¿Quién emite este comprobante? Cuando apareces ante un fedatario público, él es el que está obligado a emitir este documento como un complemento de la información que él plantea y a través de una declaración que él presenta. Entonces, esencialmente, primero es el complemento al CFDI del notario, en donde aparece teóricamente toda la información que debe de proporcionar el notario una vez que él hizo todos los cálculos y verificó toda la información. Y la otra es obviamente la declaración en donde él calcula los impuestos locales, en donde determina qué pasó con los impuestos locales de transmisión de propiedad, etcétera. Ahora, debemos recordar también, y es importante que aclaraste el asunto del CFDI, no nada más son los inmuebles en México. Es si las personas físicas son propietarias, imaginemos de un inmueble en Nueva York,
y allá lo enajenan, el que lo haya hecho en Nueva York no quiere decir que no venga a acumularlo en México. Es excepcional la persona que viene y dice, yo tenía un inmueble en Nueva York, lo vendí y aquí están los datos y quiero que me lo acumules, ¿no? Es obvio que ese tipo de problemas se presentan y presenta un problema de mecánica en cuanto al llenado de información y en cuanto a ciertos datos que en México nos es muy fácil localizar, derivado de que este complemento que hace el notario, pues facilita mucha información que necesitas para llenar el formulario de Hacienda. Entonces hay que tener cuidado. Primero, la operación que hace el notario y la retención que hace el notario son un pago a cuenta del impuesto anual. Ese impuesto, cuando ya se calcule con base con todas las mecánicas que hay, puede resultar menor al que retuvo el notario y entonces nos dará un saldo a favor. O es superior y en consecuencia habría que pagar las diferencias. Pero lo que es importante recordar es el contribuyente es el responsable de presentar esta información en la anual, independientemente de los cálculos y retenciones que hizo el fedatario público. Porque son pagos a cuenta, son provisionales nada más. Así es. Y entonces cuando yo enajeno un inmueble y le pago al notario porque escritura ese inmueble, por hacer los cálculos y demás, en ese caso el notario, tiene que expedir su recibo de honorarios y como complemento tiene que poner ahí los datos de la enajenación del inmueble. Así es. Y tengo que tener esa información para estar segura de que de que los datos coinciden, ¿no? Sí, esencialmente se supone que lo que tienes es fe pública, salvo prueba en contrario, pero en principio es la información que el notario asiente en ese complemento se considera válida, salvo prueba en contrario por parte del SAT. Si el SAT no puede probar lo contrario, los datos son válidos y yo tomo esos datos y digo, el notario revisó información, calculó información y teóricamente lo hizo conforme a las disposiciones legales aplicables. Y estamos partiendo de que esa información debería venir precargada en mi formato de declaración anual, en el formato del enajenante, pero puede ser que no venga por alguna circunstancia. Alguna circunstancia, ¿no? O pueda venir y entonces encontremos lo de siempre. Yo tengo unos datos, ahora sí que valga la redundancia, porque el documento que me dio el notario tiene otros datos. Agarró y sustituyó. Yo nunca fui a ver la sustitución del documento y el notario vio un dato equivocado de algún lado y fue y corrigió el CFDI con el complemento y no te diste cuenta y tú estás queriendo que te cuadre con lo que tú originalmente traías. Entonces, lo primero que tenemos que checar es que efectivamente el documento que tenemos emitido por el notario nosotros y el que precarga la autoridad sean coincidentes. Si no son coincidentes, pues la única solución pragmática es hablar con el notario y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Para saber cuál de los dos datos es el que vamos a validar y en consecuencia a partir de ahí, pues todos los demás cálculos que van. Y debemos recordar también que una parte de ese dato viene con lo que le llamamos un ingreso acumulable y una parte no acumulable. Entonces, la parte acumulable es importante recordarla porque esa se suma a los ingresos que son de tipo acumulable como salarios, honorarios, etcétera, ¿no? Y la parte no acumulable va a una tasa anualizada, fija, calculada, no fija, sino una tasa estándar basada en una serie de procedimientos que partiera la ley y entonces pudieran ser dos cálculos con tasas diferenciadas, pero finalmente hay que hacer los dos cálculos. O sea, digo, el formulario te obliga a llenar la información y por eso es importante checar que en el complemento de CFDI se vienen esos dos datos, porque a veces que por pasares del destino que nunca entendemos cómo funcionan los softwares, de pronto un dato, el acumulable sí aparece y el no acumulable no aparece, o al revés. Y entonces uno de pronto dice, ¿qué pasó? Y entonces es un tema que por eso es importante que ahorita que todavía no llegamos a las fechas límite, verifiquemos qué tiene precargado el SAT y qué tenemos nosotros y ver que los FDIs con complemento tienen todos los elementos que plantea la declaración a efecto de no tener conflicto en este tema. Así es, nada más para aclarar, para determinar estos cálculos de acumulable y no acumulable, básicamente lo que se hace es que la ganancia que en su caso se obtuvo se divide entre el número de años que yo fui propietario del inmueble y el equivalente a la ganancia de un año es la ganancia acumulable que se va a sumar a los demás ingresos del año y el resto de la ganancia, la de los años restantes, es la no acumulable que paga también impuesto, pero con una tasa de impuesto que se calcula con base en el cálculo de los ingresos acumulables, más o menos es así, ¿no? Más o menos. Más o menos, así es. Pero bueno, entonces
tengo que estar consciente de que el notario ya me generó este CFDI y además informó al SAT a través del Declaranot de que intervino en esta operación, que es una declaración informativa que ellos presentan, ¿no? Bueno, pero te interrumpí respecto a los 3 aspectos que ibas a decir. Sí, Termina y si quieres me regreso para no hay regresar problema. las Entonces preguntas. es inmuebles. El otro es lo común que se llama la enajenación de acciones, en donde tenemos 2 vertientes. La vertiente en donde te retuvieron el 20% de la operación, y entonces ahí lo que tú tienes es que el adquirente te debió haber dado una constancia de retención timbrada en el SAT con todos los datos de la operación y los datos de cómo enteró el impuesto sobre la renta retenido a la tasa del 20%. Entonces, una posibilidad. La otra posibilidad es que hayas contratado un contador público independiente para que hiciera el cálculo de la utilidad o pérdida en la operación de enajenación de acciones y en consecuencia pudiera ser un impuesto mayor o menor. Normalmente contratas a un auditor cuando es menor. De absurdo vas a ir si la tasa tuya es de 30% y la tasa de retención es 20%, pues te sales con el 20% y te quitas el problema. La mayoría de veces que el contrato es por los que tienen operaciones donde la ganancia no da que el 20% del impuesto sea el correcto, sino el cálculo que aparece. Entonces, eso es importante, 3 cosas. Primero, que efectivamente está el dictamen, ¿no? Segundo, que el auditor determinó si había ganancia o pérdida, porque dependiendo de eso pudieras tener alguna posibilidad de amortizar esa pérdida contra algunos otros ingresos. Y la tercera es el impuesto retenido o el impuesto pagado. Normalmente la mayor parte de las firmas de contadores que dictaminan hacen que cuando hay dictamen el que paga el impuesto es el enajenante y no el retenedor por mecanismos de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, ese sería el segundo tema, que es mucho más técnico, requieres mucha información y ahí normalmente el contribuyente va a ser muy complicado que lea y entienda todas las cédulas que trae el dictamen y que diga cuáles de esos datos son los que tiene que él acomodar y en dónde los tiene que acomodar. Normalmente para eso contratan al contador, para que les ayude a llenar la declaración. Sugerimos eso, derivado de que son temas muy técnicos y que el mal acomodamiento de cierta información pudiera provocar que esté mal y que a la hora de las revisiones por parte del SAT le digan que estuvo mal presentada la declaración y provoque un problema. Y el tercer caso tiene que ver con lo que no son estos dos, no son ni inmuebles ni enajenación de acciones. Cualquier otro tipo de enajenación, típicamente el caso, vamos a llamarle muy común, de enajené mi auto usado, ¿no? Entonces ahí vas a tener que la gente tenemos un problema y es que confundimos que no hay retención cuando no rebasa cierto valor. 300 y tantos mil pesos, ¿no? 375, 324, algo así. Algo así, ¿no? Entonces eso lo que hace es no me retiene el adquirente, pero no quiere decir que no tenga que hacer yo la acumulación en la declaración anual. La mayor parte de la gente cuando tiene que el valor del bien mueble, en este caso el automóvil, sea inferior a ese valor, olímpicamente... Perdón, son 227,400. Ajá. No lo declara. Y está mal, ¿no? Ese es un tema en donde... ¿qué pasa? Pues eso lo que te puede pasar es que el día que el SAT localice y te haga una revisión personal, pues a la hora que vea las cuentas bancarias, localice que tienes un depósito de dinero y tú salgas con la brillante idea de, pues vendí el auto usado en 100 mil pesos, para ser simple el tema. Y te dice el SAT, ¿en dónde está la declaración de esos 100 mil pesos? Que muy probablemente pueden estar exentos, ¿no? Pero hay que declarar. Esa es otra historia. Ese es otro tema, es exento, grabado. Pero no, eso no quiere decir que no debas incluirlo en tu declaración anual, ¿no? De manera preferente, porque bueno, ahí hay un conflicto de que si los exentos se deben declarar o no, salvo que la ley lo diga, ¿no? Algunos casos. Pero bueno, me voy a regresar entonces, inmuebles, enajenación de casa-habitación, que es muy común, ¿no? Te enajeno mi casa-habitación. La casa-habitación está exenta, digo, hay casos en que sí. Vamos a ir, hay 2 temas. Uno es cuando tienes una casa-habitación que enajenas, vamos a llamarle,
y no tienes otra enajenación, creo que si mal no recuerdo, los últimos 3 años. Entonces, en ese sentido, te permite tener una exención hasta un monto determinado y en los excedentes se vuelven... Ajá, son 700,000 UDIs. UDIs, gracias. Ajá. Entonces, ese dato ya calculado te va a llevar a decir, esa parte está exceptuada de pago de impuesto a la renta. Entonces, normalmente tú en las declaraciones vas a plantear primero ingreso total, luego ingreso exento, luego ingreso grabado y luego ingreso acumulable y ingreso no acumulable. Del grabado se parte en acumulable y no acumulable. Antes de continuar, ¿qué pasa si hay, a veces la casa no es nada más tuya? Así es. En muchos casos es de un matrimonio, están casados en sociedad conyugal. La exención de 700,000 unidades de inversión es por el inmueble o porque son dos vendedores. Por los copropietarios, o sea, es por cada copropietario, cada copropietario juega separado, ¿no? Puede ser 1,000, en el caso de la sociedad conyugal difícilmente podemos saber 1,000, ¿no? Pero en el caso de otro tipo de copropiedades sí puede haber 1,000. Hay gente con capacidades diferentes, Julio. A menos que sea árabe o descendientes de esos, tampoco. Los demás difícilmente... No nos menosprecies, no nos discrimines a los mexicanos. Entonces sería complicado encontrar, pero volviendo al planteamiento que haces es por persona. O sea, sería cada quien aplicaría, cada uno de los dos cónyuges aplicaría sus 700,000 unidades de inversión. Para lograr la exención de ese tramo, volvemos al tema, primero agarro el ingreso, luego basado en la regla de copropiedad, porque otra vez el que sea sociedad conyugal no quiere decir que en automático es 50. Así es. Tiene que ver las capitulaciones matrimoniales, porque yo puedo estar en sociedad conyugal y ella tiene el 90% de la sociedad conyugal y yo tengo el 10%. Ay, sufrido. No, bueno, por eso es un ejemplo, ¿no? No, sí. No hablamos de la vida real. Sí, claro. En la vida real puede ser al revés, pero bueno, ese es un primer tema. El segundo tema en esta cosa de las sociedades conyugales, debemos recordar que no todo lo que esté en el patrimonio de la sociedad es común. El caso típico es cuando heredas este tipo de bienes. La ley prevé que cuando son bienes que recibiste de donación o recibiste de herencia, pueden ser excluidos de la sociedad conyugal, y entonces el cónyuge, que es el que recibió la herencia, el heredero, es el que tiene derecho a los ingresos y a declarar los ingresos y a calcular los impuestos. Y otros son en donde dices las partes entraron y la adquirieron durante la sociedad conyugal o antes de la sociedad conyugal lo tuvieron, pero lo aportaron al momento de hacer las capitulaciones matrimoniales. Entonces, lo primero que tiene que revisar el contador y el contribuyente es checar cómo es que pasó la operación. Porque ¿quién es el que vende? ¿No? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Para saber quién es. ¿Cuántos dueños hay? ¿Cuántos dueños hay? No es el nombre de la persona que aparece en la escritura. Es dependiendo, en este caso que planteas claramente, la sociedad conyugal tiene estas variables. Las sociedades por separación de bienes no, porque típicamente en la separación de bienes cada quien juega por separado. Pero pueden tener bienes en copropiedad, que es otra historia, ¿no? O sea, exacto. Ahí te pueden de todas maneras enajenar volver al mismo tema que planteamos, ¿no? Los inmuebles. Y ahí es donde el trabajo del notario, teóricamente, ya te resolvió ese tema. Porque él, para hacer los cálculos iniciales del pago provisional, debió revisar esa parte toda de la información y tú ya cuando llegas al anual, basado otra vez en el documento que te emite el notario, ya sea el complemento del CFDI por los honorarios o ya sea la declarada NOT, entonces con base en eso tú dices, ese dato ya fue validado por una persona que tiene fe pública y en consecuencia pues yo no puedo ir contra esa aunque yo tenga prueba en contrario, ¿de acuerdo? Porque yo tendría que haberle aclarado a él. Me pelearía entonces con el notario desde el momento de la operación. Porque a veces pasa, que digo, a mí sí me han tocado casos en donde el notario no quiere aplicar la exención a cada enajenante, lo quiere hacer por el inmueble y lo cual no es correcto, es por enajenante. Así es, o sea, la exención que plantea la ley es por contribuyente. Así es. ¿Sale? Y bueno, y también ahí en el caso del
pues la casa es la casa y el terreno, ¿no? Pero hay un precio para la casa y un precio para el terreno. Y a veces también hay límites a la exención, que pues sobre todo para el caso del terreno, que establece otros parámetros para determinar cuánto está exento, ¿no? En ese caso. Así es, ahí hay dos posibilidades básicamente. La primera es hacerle caso al reglamento, que es el que plantea este tema de la limitación de exención, cuando los metros cuadrados de terreno son superiores a los metros cuadrados de construcción. Eso la ley no lo dice. Si no estás de acuerdo cómo hace el cálculo el notario, tendrías que haber entrado a un conflicto con la autoridad en los tribunales y ya tener sentencia. Si no la tienes, entonces lo mejor que puedes hacer es primero pagar y luego ir a pedir la devolución del dinero cuando ya tengas que los tribunales te protegen y te dicen que está mal el reglamento. Pero de entrada le haces caso al notario, cómo hizo los cálculos. Que lo va a hacer con el reglamento. Y el reglamento dice en el 154, para darle esta información a nuestro público, que dice, bueno, ¿cuál? Dice, se considera que la casa del contribuyente comprende además la superficie del terreno que no exceda de 3 veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. Entonces, aunque yo venda mi casa, que es casa y terreno, el terreno, para efectos de la exención, el precio del terreno va a estar limitado para la exención a 3 veces el tamaño de la construcción. Así es, si tienes 1,000 metros cuadrados, imaginemos, de terreno, y tienes 100 metros de construcción, tú dices del terreno nada más 300 metros, del valor de 300 metros de precio de venta del terreno son exceptuados. Los otros 700 metros están grabados ya de por sí. y entonces se calcula el dato por separado. Y volvemos al tema. Podremos entrar a la discusión técnica de que eso es ilegal, pero eso es otro tema y se tendría que litigarlo, ganarlo, y una vez ganado puede entrar a cobrarla, a pedirle al SAT que venga de regreso el dinero. Si no lo tiene ganado, pues tiene que hacer el cálculo, como dijo el notario. Bueno, otra cosa que es importante en la venta de casa habitación es, bueno, independientemente de que sea tu casa, que puedas demostrar que es tu casa, lo que estás vendiendo, que hay una serie de documentos que le tienes que presentar al fedatario para demostrar que estás vendiendo tu casa y que sí aplica la exención. Dice que se debe formalizar la transmisión de propiedad ante fedatario público. A veces hay gente que enajena su casa en el año, cobra, y por algunas circunstancias, sobre todo porque el comprador a veces no tiene el dinero para pagar la escrituración a su nombre, dice, después escrituramos, ¿no? Y eso pues afecta al enajenante, porque si no se escritura en el año en que vende, ya no cumple con los requisitos para la exención, y sin embargo iba a tener ahí una entrada de dinero a su cuenta bancaria que no va a estar amparado por una operación en ese mismo año de enajenación de casa habitación exenta, ¿no? Entonces ahí ya entra en un conflicto pues de probarle al SAT y demás, ¿no? Y aparte ya no cumple los requisitos. Ahí tienes un problema más de, vamos a ir, una cosa son los hechos, que sí enajené, y en mi casa. Y recibí el dinero y puedo probar que es mi casa, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, no se formalizó el asunto. Y entonces aquí va a entrar un tema de tipo técnico, que es un tercero no puede saber si es tu caso o no, y un tercero es el SAT. Entonces el SAT de entrada, si no encuentra que tú tienes los documentos emitidos por el fedatario público, pues de entrada te dice, pues este asunto no, pero cuando te revisa la cuenta bancaria te dice, a ver, este dinero de dónde vino, ¿no? Y entonces lo que se le debe recomendar a la gente es que independientemente de que exista o no los documentos del notario, él tiene que tener documentado, ya sea con un contrato privado, independientemente que después pueda discutir si eso es lo correcto o lo incorrecto en materia de enajenación de inmuebles, es decir, el dinero viene de este origen, porque si no pudiera terminar en un problema que no es de pago de impuestos, sino de lavado de dinero. Entonces es muy importante que las personas entiendan que cuando ellos dejan de hacer estos documentos ante fedatario público, ellos están comprando un problema que es del comprador, porque si el comprador dice no tengo lana para pagarle al notario los gastos de escrituración, tú dices, chaparrito, no te vendo. No te vendo, porque entonces el que queda en medio soy yo, porque yo voy a traer el dinero. Y cuando a mí me pregunten el origen del dinero, esto puede terminar en un problema muy grave, porque el lavado de dinero tiene unos tratamientos muy agresivos por parte de la autoridad, tanto fiscal como financiera.
diferentes a el tema de los impuestos, porque en el tema de los impuestos lo único que va a pasar es que si el SAT detecta que sí finalmente es una operación de enajenación de inmuebles, pues te va a calcular los impuestos, te va a decir cuándo lo debiste haber pagado, cuánto le debiste haber dado de pago provisional, recargos, multas, pero nunca te va a bloquear la cuenta porque no es un tema de ese tipo, mientras que del otro lado, pues pueden empezar por, primero te bloqueo la cuenta, luego te declaro que eres delincuente, y puedes terminar en la cárcel independientemente que pagues los impuestos que procedan. Entonces, sí tienen estas cosas, sí tienen que tener mucho cuidado nuestros oyentes sobre ese tipo de operaciones. Así es. Y bueno, ya en el caso de la enajenación de los otros bienes muebles, el artículo 126 dice que en todo caso se deberá emitir un comprobante fiscal por estas enajenaciones. Entonces, venda acciones, venda mi auto, tengo que hacer un CFDI. Y es eso, qué bueno que lo planteas, porque ese es uno de los problemas cuando a una persona dice, no he hecho nunca o traigo un RFC nada más de salarios. Y nunca hizo el trámite para obtener la famosa firma electrónica y mucho menos obtener los famosos sellos digitales para poder emitir comprobante. Y esto ya cuando estás en la operación real complica enormemente de emítele el comprobante por la enajenación al adquirente. Pues de aquí a que te dan la cita en el SAT para la e-firma, para hacer la e-firma y luego para darte los sellos y luego que hagas el CFDI, puede ser que entre el momento que enajenas y el momento que debiste haber pedido el comprobante, ya se te pasaron los plazos de ley y entonces de pronto pues puedes estar fuera del tiempo de expedición de comprobante. Entonces sí es importante que eso lo chequen antes de hacer la operación. De la operación. De hecho, bueno, nada más para finalmente, antes de irnos a la pausa, recordar que las personas físicas todavía pueden emitir hasta ahora comprobantes con su e-firma, entonces pueden hacerlo sin problema, pero tienen que tener la e-firma, aunque no tengan sellos digitales. Pero vamos a una pausa y continuamos después con los otros tipos de ingresos. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. Bueno, pues ya estamos de regreso y recordar nada más antes de continuar con los demás ingresos, Julio, porque luego a veces no sabemos que podemos tener, tú ya lo dijiste para el caso de las acciones, podemos tener pérdidas en venta de acciones, pero también pérdidas en venta de enajenación de inmuebles y en esos dos casos en particular, no, si perdemos en la venta del auto ahí no sirve para nada, pero en esos dos casos en particular, en venta de acciones y venta de inmuebles, las pérdidas sí pueden aplicarse contra otros ingresos en la declaración anual, ¿no? En determinados tipos de ingresos, no en todos, pero sí en determinado tipo, y sí es importante, por eso es importante el comprobante del notario, en el caso de los inmuebles, y en el caso de la enajenación de acciones, el dictamen del auditor hace prueba inicial de que sí tienes derecho de amortización de esas pérdidas, y en consecuencia, pues disminuyes la utilidad gravable anual y pagas menos impuesto, ¿no? Así es, la pérdida, si no me recuerdo, se puede aplicar con los capítulos 3 al 9, o sea, arrendamiento de inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, pues casi no entra, dividendos y los demás, pero no es toda, o sea, los salarios y los salarios son intocables y las actividades empresariales tienen sus propias deducciones. El 1 y el 2 son aparte, ¿no? Pero sí tienen sus propias reglas de amortización estas pérdidas, entonces pues nada más considerar que también podrían tener esta posibilidad, ¿no? Y vuelves al tema, ese dato no necesariamente el dato que te puso el notario es el dato de amortización, porque requiere un mecanismo de actualización que no lo puede prever el notario porque no sabe cuál es la inflación al cierre del año, ¿no? Entonces, eso sí es importante y en esos casos es conveniente ser asesorado por un contador que sepa de este tipo de temas. Así es. Bueno, entonces tenemos el capítulo de enajenación de bienes, después tenemos el capítulo de adquisición de bienes, ¿no? Que suena raro tener un ingreso por adquirir bienes. Así es. Entonces, ¿cuándo procedería eso? Esencialmente, normalmente el que llegas a tener y es común, es en el caso cuando compras un inmueble, que nos pasó mucho ahorita con este asunto de la pandemia, en donde de pronto los valores de avalúo dicen que vale $1,000,000, para ser simple el tema, pero como la persona está muy complicada de materia financiera, pues de pronto te vende algo que vale $1,000,000, te lo vende en 700.
¿no? Y entonces a la hora que llegas al notario, pues el notario dice, efectivamente el señor que vende a lo mejor ni gana, pierde, como decíamos hace un minuto, pierde en la operación, pero el tipo que gana es el tipo que compró barato algo que está valuado más caro. Y lo que dice la regla es cuando hay una diferencia en estos valores superior al 10%, en automático el adquirente tiene un ingreso que debe declarar. Y en el caso cuando hay fedatario público, no hay mucho problema porque el fedatario público hace estos cálculos y calcula el pago provisional a cuenta de, otra vez volvemos al tema, es un pago a cuenta de, no es el impuesto definitivo. Entonces, otra vez, con los datos que te dé el notario, tú acumulas ese dato y puede ser más o puede ser menos que lo que te retuvo el notario en la operación, ¿no? Y otros casos, pues es cuando llegas a tener el caso excepcional de que, ¿cómo se llama? Te compraste, óyeme a mí. Otra vez te dieron encontraste un tesoro y dices, pues no sé cómo sea. Un tesorito. A menos que sea la tesorito. Si la tesorito la administras, pues a lo mejor sí, pero si no, difícilmente. ¿Qué es eso, Julio? Te vas a colgar, Julio, esos comentarios. Así, Y más el día 8 de marzo. Y más que el 8 de marzo que estamos grabando este programa. ¿Cómo, Julio? No. Pero bueno, sí, es un tesoro de los, como los de los piratas. Así, la plata, el oro, etcétera. Exacto, sí, que te encontraste ahí enterrado en tu casa. La obviedad es, ¿quién va a ir a declarar que se encontró un tesoro? ¿No? Ese es un primero de los temas. Bueno. Segundo lugar, obviamente, si lo declaras, obviamente te lo tienen que evaluar y en consecuencia eso sería una adquisición de bienes y tendrías que pagar primero el pago provisional y luego en la anual hacer todo el procedimiento para llegar a los cálculos anuales. Pero sí, ese es muy raro, pero puede suceder. puede Bueno, el llegar. otro también sería la donación, ¿no? Cuando te regalan algo, dependiendo de quién te lo regale, puede estar exento, pero muchas veces puede estar grabado. Sí. Entonces ahí, ¿quién te puede regalar y estar exento? Bueno, en la exención obviamente es la línea recta en principio, ¿no? O sea, hacia arriba o hacia abajo, ya sea los abuelos, los padres, los nietos. Si a mí me regala mi abuela, mi mamá, no hay problema, está exento. Si yo le regalo a mi mamá, la condición, que es una cosa medio curiosa ahí en la ley, es que de arriba hacia abajo está exento sin problema, pero de abajo hacia arriba está exento con la condición que el de arriba no le regale a otro de abajo. Así es. Entonces, que ahí no, bueno, ¿cuánto tiempo? En teoría debería ser solo en el año, ¿no? La teoría debería de ser que, bueno, obviamente volvemos al tema, no es imprecisa la ley en el tiempo. La recomendación mundial es no hagas esto por lo menos en los siguientes 5 años porque el SAT tiene facultades de revisión y puede cuestionar que haya lo que conocemos comúnmente como el sub y baja, ¿no? Un tipo lo sube y luego lo baja. Es decir, yo en lugar de regalarle a mi hermana las cosas. Ese es el paso más común, ¿no? O sea, se lo si subo le regalo a mi mamá ya no y mi está mamá se totalmente lo da a mi hermana. Si quieres hacer eso y lo haces en estos plazos, el SAT puede ir a cuestionar, no a ti que le subiste la cosa a tu mamá, sino a tu mamá es a la que le va a ir a cobrar por andar haciendo porque cosas su que están prohibidas. Ya no va a estar exento, ¿no? Así es. Entonces, en ese tenor de ideas hay que tener mucho cuidado en esos mecanismos y volvemos al tema que acabas de plantear. Cuando yo se lo dono directamente a mi hermana, entonces la exención es de 3 sumas elevados al año, lo cual pues verdaderamente es nada, ¿no? Es nada. Y entonces ahí mi hermana... Son más o menos como 120,000 pesos exentos. Así es. Y entonces cuando tú dices, yo le quiero regalar algo a mi hermano, pues que acepta a mi hermano que tiene que pagar impuestos porque se está volviendo rico sin que él haya pagado impuestos, independientemente que yo cuando generé ese ingreso o ese patrimonio, sí pagué impuestos. Al momento que le traslado ese patrimonio hay una modificación patrimonial de la persona que recibe la donación y en consecuencia él tiene que pagar impuestos. Entonces hay que tener cuidado en esos mecanismos. Entonces los donativos están exentos de ascendientes a descendientes sin límite. Sin límite. De descendientes a ascendientes con la condición de que no se lo regale a otro descendiente. Así es. Sin límite, pero con esa condición, ¿no? Así es. De abajo hacia arriba sin límite, pero con la condición de que no haga esa cosa. Así ¿no? es. Y entre cónyuges. Entre cónyuges también está exento, ¿no? Sí. Entonces, también sin límite, vamos. Entre cónyuges también sin límite. Entre cónyuges sin límite. Es importante aclarar eso de los cónyuges. Es decir, si hay un documento legal que indica que somos cónyuges, no que somos
pareja, que es una cosa distinta legalmente hablando, aunque el Código Civil ya te los equipara que para nos muchas hayamos cosas. casado y Sí. hecho votos ahí junto a la pirámide del Sol o No, algo así. sí. Eso no vale. Eso no vale. Eso legalmente hasta este momento para estos efectos de impuestos no te lo valen. Te lo valen para cosas como la pensión y cosas por el estilo, con una serie de variables que hay que analizar caso por caso, pero para el caso concreto del impuesto a la renta por adquisición, eso únicamente. tiene que ser cónyuges para que esta operación se vuelva exceptuada. Es importante. Y la otra es, cuando tienes un cónyuge y tú le regalas a tu concubino, entonces esa parte de la historia no puede operar con esta exención. La operación es nada más con el cónyuge con el que estás casado, y entonces eso es bellezas, a veces complican enormemente los datos cuando uno ya está en la vida real. La gente dice, pues es que es mi pareja, ya tenemos hijos y le regalé. Si le quiero regalar a alguien que quiero mucho, no es que sea coda, no le voy a regalar más de 120,000 pesos para que no pague impuesto, para no darle la incomodidad de querer pagar Lo estoy impuesto. protegiendo Así fiscalmente. lo estoy protegiendo fiscalmente, es por pura preocupación fiscal, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces eso es un punto. Y el otro punto también que es muy importante en los donativos es que, bueno, los códigos civiles de cada entidad federativa establecen condiciones muy particulares para el contrato de donación. Si no mal recuerdo, por ejemplo, para la Ciudad de México son 5,000, después de 5,000 pesos, tienes que elevarlo a escritura pública. Entonces, es un requisito de validez para que, pues, la autoridad además no cuestione su naturaleza de donación, ¿no? Darle. Sí, o sea, vuelves al tema de lo que se llama ¿no? la famosa materialidad, ¿no? O sea, le tienes que tener las formas, tienen fondo. Entonces, si tú no cumples la forma que es, hay que ir al notario y protocolizar el documento y tenerlo antes de que la autoridad revise, la autoridad puede llegar a decir que como no tiene forma, entonces no hay materialidad, y en consecuencia ella puede decir, para mí no cumple y no es donación, y entonces en consecuencia pues sepa Dios qué es, pero de entrada usted tiene un ingreso que no puede justificar la entrada del dinero, y entonces pudiera darle un tratamiento diverso, suponiendo sin conceder que mi ingreso preponderante son honorarios, la autoridad puede terminar diciendo, para mí es de honorarios en lugar de la recepción de una donación que estaría exceptuada con estos 120,000, suponiendo que se vea totalmente grabada, o esta excepción de el 100% tenía que haber estado exceptuado, pero no fui y no hice el trámite administrativo. Entonces la recomendación es, compañero, al cerrar el ejercicio, agarre usted toda la lista de lo que le regaló a todos los hijos, los cónyuges, los abuelos, etcétera, etcétera, y vaya al notario. ¿Le va a costar? Sí, le va a costar. El notario no va a dejar de cobrar, pero eso lo que le va a dar a usted es tranquilidad fiscal al momento de cualquier revisión. Y a sus hijos y a sus parientes y todo, ¿no? A los receptores del donativo, primero lo va a formalizar, porque además también tienes el tema de si puedes echar para atrás una donación. Y entonces va a contar a partir de cuándo legalmente puedes probar que tú le regalaste la cosa, para que se cuente el famoso año, para ver si no fuiste ingrato con el que te dio la donación y que se te la pueda reversar, ¿no? Entonces son temas en donde cuando suceden estas cosas... ¿Por qué no fui al notario? ¿Por qué no fui o te voltean a meter como contador? Usted nunca me dijo, y tú dices, es que a mí me contrató para pagar impuestos, no para asesorarlo en la parte legal. Sí. Bueno, y ojo también, esto cambia por entidad federativa, porque esto se determina en términos del Código Civil de cada entidad federativa. Entonces yo les pongo el ejemplo de la Ciudad de México y de lo que estamos hablando ahorita, pero no es un tema universal, ¿no? Hay que ver cada caso en particular. Sí. Bueno, entonces digamos, comprar barato, recibir donativos, salvo que sean de tus ascendientes en línea recta o tus descendientes en línea recta, está exento. Encontrarte un tesoro, no un tesorito, un tesoro de verdad, de los de piratas. Exactamente. Y bueno, y adquirir bienes por prescripción, ¿no? Que ese es otro caso también. Que es un caso complejo. Normalmente estos son en términos generales de inmuebles. Y volvemos al mismo planteamiento. Cuando son de inmuebles, normalmente el fedatario público hace toda la información. Entonces ya nada más te queda calcular la diferencia entre la retención. Pero que no se les olvide, ¿no? Exacto. O sea, igual, así como lo dijiste en el caso de que vas a enajenar un inmueble y crees que porque vas al notario ya es todo, no. En el caso, si tú adquiriste un bien por un juicio, que tramitaste un juicio para adquirir por prescripción, es decir, por el simple paso del tiempo y obviamente con otros requisitos, el notario te va a reconocer y te va a inscribir en el registro público de la propiedad del bien a tu nombre,
pero tú tienes que pagar impuesto por esa adquisición. Si tuviste una Y no está modificación exento. No. Ahí no hay exención que valga, no, todo No. el Todo valor es del grabado. inmueble está grabado. Pude haber hecho un pago a cuenta cuando se Cuando el formalizó notario todo hizo, esto o con el fedatario notario. hizo la Ujú. operación. Pero es un pago a cuenta, hay que incluirlo en la declaración anual. ¿Sí? Claro, así es. Y esto tiene cuestiones importantes, principalmente cuando hacen estas cosas de las invasiones y todo este tipo de cosas que de pronto les regalan los terrenos el Estado. Tiene que tener cuidado cómo se los da, porque pudieran llegar a tener problemas de este tipo, ¿no? Un ingreso grabado. Un ingreso grabado y habría que haber pagado impuestos. Aunque sea su casa. Así es es. un ingreso grabado, Así ¿no? es independiente. Fíjate que algo se nos olvidó en enajenación de bienes. ¿Qué pasa? A ver. Lo de la enajenación de acciones que cotizan en bolsa. Bueno, ese tema, Bueno, ahí de otra títulos vez, las empresas, las intermediarias, las casas de bolsa, se supone que deben de haber hecho el cálculo y te deben de dar la constancia de matemáticamente qué fue lo que pasó, en cuánto vendiste, cuál fue tu costo, y cuál es el impuesto que tú tienes derivado de esta operación en bolsa, ¿no? Aunque puede haber ganancias, puede haber pérdidas, se netean. Sí, esas sí se netean directo en el propio ejercicio. En el formato, y solo que el neto sean ganancias, pagas el impuesto, y es un impuesto, si no me recuerdo, del 10% y definitivo, ¿no? O sea, es independiente del cálculo de la ¿no? acumulación. En lugar de la acumulación, aquí es importante recordar el llenado del formato, porque cuando entras al formato, estos datos tienes que informar que tienes operaciones en bolsa para que cuando quieras llenar, te permita llenarlo, porque si no la gente no lo encuentra en el llenado normal de enajenación de bienes. Y bueno, y otra cosa importante en este caso es que si en años pasados tuviste pérdida en estas operaciones de bolsa, esas pérdidas de años pasados se pueden aplicar hasta en los 10 años siguientes contra las ganancias netas de la enajenación de bolsa de valores. Es una pérdida que solo aplica para ese capítulo, para ese concepto, para esa sección para ese concepto de ingreso, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería nada más recordar el tema de la bolsa, ¿no? El otro tema que tenemos, bueno, son premios que no propiamente, generalmente no entran al cálculo anual, pueden llegar a entrar, pero es muy raro, pero bueno, si quieres hablar nada más yo premios. Diría que nada más debemos recordar que cuando tenemos premios y recibimos dinero regalado, prestado, independientemente del asunto, hay que tener mucho cuidado de declararlo. Porque si no, el problema es esta presunción que aparece en la ley de renta, en donde este tipo de cosas no declaradas en el momento del ejercicio al que corresponde estas cuestiones, pudieran en ejercicios posteriores ser considerado un ingreso acumulable independientemente que puedas probar que fue un premio. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema que tiene que ver con los premios es ver que sean premios que están, llamémosle, pagados por personas que cumplieron con la ley que tiene que ver con rifas y sorteos, porque de pronto, pues que nos juntamos los cuates y hacemos la rifa y te sacaste el auto, para decir simple, te sacaste el dinero. El problema es que eso no fue con los permisos adecuados, no se hicieron los cálculos correctos y entonces traes un problema. Es distinto a decir, me le saqué el melate o me saqué la Lotería Nacional, en donde en automático te hacen la retención, hacen la constancia y tú puedes demostrar que ese ingreso ya pagó el impuesto definitivo que le toca y que tú lo presentas simplemente para que no haya inconsistencias entre tus recursos en el banco y tus recursos declarados, ¿no? Así que son 3 conceptos, ¿no? Préstamos, donativos y premios, que en lo individual o en su rebasen conjunto 600 mil pesos, no rebasen. Tienes que llenar los datos informativos, que son un cuadrito especial para esos 3 conceptos. Igual en la venta de casa, habitación, herencias y la pensión. Viáticos. El caso que tenemos complicado es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia no está prevista en el caso de la declaración como un dinero a declarar. Sin embargo, en términos de la exención, sí existe la exención de que la pensión alimenticia, los alimentos están exceptuados. Entonces, esa es una falla del formulario del SAT en donde no me prevé que, para hacer siempre el ejemplo, la mamá está recibiendo dinero por la pensión, ¿no? Y entonces a la hora que checas el dato no coincide con el dinero que ella declara, y cuando tú aclaras y dices, bueno, pues es que es la pensión alimenticia que paga el papá, está exceptuada,
y pues dígame en qué formato la presento, porque el problema es que el formulario no prevé ningún cuadrito a diferencia de, por ejemplo, estos asuntos que estábamos viendo del préstamo. Préstamos, donativos o premios que en lo individual en su conjunto excedan de 600. Y bueno, y casa, habitación, herencias y viáticos, que esos tienen otro parámetro. Pero bueno, pero entonces, pues en todo caso, en el caso de la pensión alimenticia, se me ocurre que tendría que ir en el cuadro de los otros ingresos y ver si hay algún dato que diga que está exento para ponerlo ahí, ¿no? Sí. O sea, ponerlo como ingreso exento dentro del cuadro. Y en caso de que no lo encuentren, finalmente documentar el dato, decir, viene de esto y poder tener los elementos para decir, aquí está la sentencia del juez. Así es. Aquí está el pago hecho y el otro importante es, viene del papá o viene de la mamá del que tenga que pagar la pensión alimenticia, y en consecuencia tú puedes demostrar siempre el dinero viene de, porque aquí muchas veces en la pensión alimenticia el problema que traemos es que la gente a veces paga en efectivo. Y que eso deberían evitarlo, ¿no? Esa sería en todo caso la recomendación también, que cualquier tipo de ingreso que se reciba, lo ideal siempre es que venga de una transferencia electrónica de fondos, de un cheque para abono en cuenta del beneficiario, y evitar el uso del efectivo en la medida de lo posible, o sea, decirle, ¿no? al que te está dando el dinero, tú mételo al sistema financiero y tú me lo transfieres a mí. ¿De dónde lo sacaste tú? Pues tú sabrás de dónde viene tu dinero, mano. Pero yo quiero que yo sí pueda decir, viene de Juanito o viene de Pedrito. Y que pueda probarlo. Y que pueda yo probarlo y decir, aquí está. Así y este es el origen de por qué me da este dinero a mí. Que ahí entramos a un conflicto con varios tipos de ingresos exentos, ¿no? Porque en principio la ley dice, bueno, las personas físicas que obtengan ingresos, excepto aquellos por los que hayan pagado impuesto definitivo y los exentos, deberán presentar declaración anual. Hay ciertos exentos que son obligatorios. Por ejemplo, acabas de señalar los donativos, los premios que no importa que estén exentos o no, pero se juntan, digamos, ahí en ese cuadrito que se juntan préstamos, donativos y premios, donde los préstamos no son ingresos, los donativos pueden estar exentos y los premios pues no están exentos, ya pagaron impuesto. O puede haber alguna exención por ahí, pero no, ya pagaron impuesto. Esos tres conceptos se deben juntar en un cuadro informativo cuando en lo individual en su conjunto exceden de 600,000 pesos como dato informativo, ¿no? Así es. Si no lo incluyes, el préstamo se vuelve ingreso, el donativo de exento puede estar exento, pues se vuelve grabado. Y el premio, de no haberlo incluido en la declaración anual porque ya pagó impuesto definitivo, se vuelve ingreso acumulable y en la retención se vuelve un impuesto acreditable, ¿no? Y tenemos el otro caso, ¿no? El de la venta de casa habitación, las herencias y los viáticos, que lo individual en su conjunto excedan de 500,000 pesos. Si vendí mi casa y no informé, y excede de 500,000 pesos, bueno, más bien que cuando los ingresos excedan de 500,000 pesos, ¿no? Pero si vendí mi casa, pues voy a rebasar los 500,000 pesos, en las herencias probablemente, pero bueno, ahí tengo otro cuadrito informativo para venta de casa, habitación, herencias y viáticos, y si estando exentos, no lleno el cuadrito, pues se pueden volver ingresos grabados. Por eso ahí es importante, en el caso de los viáticos, volver a regresar a que el emisor, que normalmente es el patrón, haya metido la información en el CFDI para que yo pueda probar el origen de esos famosos viáticos y los viáticos comprobados, ¿no? Porque si no se te vuelve todo un tema muy complicado en donde por el error del patrón tú terminas teniendo una afectación impositiva. Entonces hay que tener cuidado de cuando recibimos dinero para los viáticos y los comprobamos, ver que en el CFDI que me emite el patrón los haya incluido para que cuando yo los tenga que informar en mi declaración personal si procede el asunto, no tenga problemas para decir cuál es el monto según los comprobantes que se me emitieron por la nómina. Así es. Y bueno, entonces tenemos los ingresos ya de enajenación de bienes, adquisición de bienes, premios, intereses ya lo vieron en otro programa. Entonces, si quieres, hablaríamos ahora de dividendos. Ok. En los dividendos vas a tener dos detalles técnicos. El primero es que el dividendo tiene una causación de una tasa adicional del 10%, la cual tienes que verificar que si te la quitó o no te la quitó el patrón, el emisor de la acción. Y entonces, en consecuencia, tú puedes decir si ya se pagó el impuesto o no se ha pagado, ¿no? Uh-huh. Ese es un primer tema que tienes que tener las famosas constancias y tienes que tener cuidado que el que te paga, el pagador del dividendo, te dé la constancia con los datos adecuados. Ahora, debemos recordar siempre que el problema de esas famosas constancias de este tipo
no son documentos que se salgan de estos famosos softwares en donde facturas o haces nómina o desde el portal del SAT. El problema es que este tipo de cuestiones de constancias requieren normalmente pagarle a un proveedor de CFDIs que específicamente haya hecho el software para esto y te pueda generar ese documento porque no aparece en ningún lado. Ese es un primer tema para tener la información. El segundo tema que te lleva este tipo de cosas es al asunto de cuánto de eso es acumulable y cuánto de eso no es acumulable. Y entonces entras a dos problemas básicos. El primero es si viene antes de 2013 el asunto o viene después de 2013. Si viene de 2013 para atrás, no tengo por qué pagar el famoso 10%. Si viene después del 2014, sí tiene que venir. Y entonces se presenta un problema muy complejo cuando tú dices, el acta de asamblea dice que lo que me están decretando es un dividendo, llamémosle 2014, por ser simple el tema, pero la CUFIN que usan es la de 2013 porque tenían saldo de la CUFIN. Entonces aquí se presenta un problema que no ha sido aclarado por la autoridad, cómo es que le debemos entender al asunto. Allí hay varias versiones. Unos dicen, si la acta de asamblea dice que este es un dividendo 2014, juega para el 10%. Y otros que dicen, no, es que depende de dónde agarra la CUFIN. Si la CUFIN la agarra del 13, porque todavía tiene CUFIN 13, no importa que legalmente sea un dividendo de un ejercicio 2014 en adelante. Entonces, eso es lo primero que tienen que checar en sus constancias y en las actas de asamblea a las que asistieron para aprobar, o si no asistieron, que se las den de todos modos, en donde se aclare de qué ejercicio y de qué CUFIN agarraron esta información. Que normalmente el pagador, digamos, al llenar el CFDI de retenciones, tuvo que haber definido su postura en este sentido, ¿no? Y decir, si viene de 2013 o viene de 2014, y pues yo tendría que confiar en eso, ¿no? Yo vuelvo al tema, me emite el documento, yo digo, la responsabilidad es del emisor. Es obvio que cuando el SAT pruebe que el emisor hizo malas cosas, la repercusión final me va a dar a mí. O les van a cobrar a ellos el yo a lo mejor, ¿no? podré ir contra daños y perjuicios al otro por haberme emitido mal el documento, pero de entrada voy a tener que pagar yo en caso de que el otro cometió un error y me dio un dato mal. El segundo dato que tiene que ver es recordar que cuando tú trabajas con estos asuntos de los dividendos, haces un cálculo de un impuesto acreditable teórico. Es decir, para hacer simple el ejemplo, si a mí me dieron, imaginemos que la empresa ganó 100 pesos y de eso pagó 30% de impuestos, le quedaron 70 pesos. Imaginemos que me da los 70 pesos a mí, pero entonces la fórmula dice que ese 70 se multiplica por el factor de dividir los famosos 70 entre los 100 entre los 70 y te da un factor y ese por el 30. No necesariamente fue verdad que pagó la empresa, simplemente es un dato teórico. Aquí lo que es importante es que sí la constancia indique que te pagaron los 70, que al multiplicar por el factor da 100. Los 100 y que entonces tienes derecho de acreditamiento de los 30. Si eso fue verdad o eso fue mentira o eso tiene asegúnes, eso es un problema del emisor. Tú simplemente tienes que tener la constancia y con base en esa información aportas la información a la declaración y calculas el impuesto final. Y esto es lo que se debe hacer, porque la ley te da dos caminos. En el ejemplo que pusiste, fueron 100 de utilidad antes de impuesto para la empresa, pagó 30 a la empresa, le quedaron 70. Vamos a, digo, un caso irreal, pero que fuera un solo accionista que le tocaran los 70. Entonces, el accionista que tiene dos caminos, o acumula nada más los 70, calcula el impuesto sobre los 70 junto con sus demás ingresos y lo que le salga lo paga y se acabó, que es el camino menos recomendable. Claro. Ajá. O acumula los 70 multiplicados por el 1.4286, que es el factor, que le va a dar 100. Sí. Ajá, que es convertir utilidad después de ISR en utilidad antes de ISR. Y entonces, acumulando los 100, calcula el impuesto con sus demás ingresos, sumando esos 100, y a lo que le dé el impuesto, le va a poder restar el impuesto pagado por la empresa, que serían los 30. Así es. Y puede tener hasta hacerlo a favor, y lo puede pedir en devolución, o lo puede compensar, y todo es perfecto. Que ese es el camino, el mejor camino a seguir. Ese es el recomendable para el contribuyente en general, ¿no? Claro. Pero para ese camino es obligatorio tener el CFDI de retenciones. Así es. Entonces, eso es muy importante, recabar el CFDI de retenciones, ¿no? Así es. Y a veces te pasa que la gente te dice, bueno, pues haga el dato,
pero no tengo la constancia. Y tú dices, el problema es que si esta constancia de retención te la dan posterior a la presentación de la declaración, entonces puede haber todo un conflicto legal si tenías derecho o no tenías derecho al acreditamiento. Entonces, lo recomendable es ahorita, antes de que llegue usted a abril, ahorita pídale que le emite el documento y que le muestre la información para que ya cuando usted esté haciendo la declaración, el SAT ya esté informado de que efectivamente usted es el beneficiario. Y no todos los contadores saben llenar la constancia de retenciones, el CFDI de retenciones, ¿eh? O sea, independientemente que puedas tener el software, no todos lo saben llenar. Yo he tenido problemas de que casi les tengo que capturar, o sea, dar la captura en un correo, enviarles dato por dato, porque no tienen idea de cómo se llena, ¿no? Sí, o sea, porque vuelves al mismo problema. El problema es como nunca lo han llenado, no es como las nóminas que la llenan todos los días. Entonces dicen, es que este dato dónde lo pongo y dónde lo agarro, y tú le dices, es que esto en la ley dice tal cosa, en tal párrafo, taca. Entonces sí, por eso lo conveniente es ahorita, antes de que lleguemos a abril, pídalo, y si no lo sabe hacer el señor, el único problema que tiene es que evidentemente el SAT tampoco, cuando usted habla, las personas que lo asesoran difícilmente han llenado uno y difícilmente le van a explicar porque no pueden accesar este tipo de software, porque no es un software que el SAT tenga en su plataforma para que lo podamos accesar todo. Así es. ¿Vale? Y bueno, ya nos queda un minuto prácticamente. ¿Qué nos dirías respecto a los demás ingresos? Mira, yo creo que lo más importante tiene que ver con un asunto de la famosa diferencia cambiaria, en donde habemos discusiones de si es devengada. Es decir, yo tenía $100 al empezar el año y sigo teniendo los mismos $100. Imaginemos que el tipo de cambio al empezar el año fue 16 por dólar y al terminar el año es 17 por dólar. Y ahí entonces vamos a entrar a la discusión de que el peso de la diferencia es acumulable. De la ley, ¿no? Porque el capítulo de intereses dice que las ganancias cambiarias pues, son intereses. Así es. Y entonces, en principio, serían ingresos del capítulo de intereses. Ajá. Pero el capítulo 9 de los demás ingresos dice, aquí entran 1, 2, 3 por todos los que se nos olvidaron en los otros 8, ¿no? Pero las ganancias cambiarias no se les olvidaron porque ya estaban en el capítulo de intereses. Entonces, en realidad, pues queda duda de si deberían quedar las ganancias cambiarias, primero que nada, en el capítulo de los demás ingresos. Y obviamente las reglas son muy diferentes, porque si te lo llevas al capítulo de intereses, ahí habla de ingresos efectivamente percibidos, y entonces tendrías que haber vendido moneda extranjera para tener ganancia o pérdida cambiaria. Exacto. En cambio, en el 9, ahí se habla de ganancias cambiarias devengadas. Entonces, no es lo mismo acumularlo en el capítulo de intereses que acumularlo en el capítulo de los demás ingresos, ¿no? Entonces, ese es el primer problema para las diferencias cambiarias, ¿no? Y el otro tiene que ver con algunas operaciones en donde de pronto haces algunos servicios, ¿no? Así es. Sí, yo creo que obviamente cada caso es un caso muy particular que hay que revisar a la luz de la ley, particularmente en ese capítulo de los demás ingresos. Pues Julio, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y pues siempre aquí tu casa, ¿no? Esto es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Declaración Anual de Personas Físicas, Deducciones Personales, Estímulos y Cálculos. Esta fue una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, de la Facultad de Contaduría y Administración, su director el doctor Armando Tomé González, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahuel Coelho Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez y Alma Villegas. Agradecemos además la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la Cuayet. Y recuerde, véanos también mañana por Mirador Universitario y en una programación especial por Canal 22. Hasta la próxima. Consultorio Fiscal. Es un programa